Hay algo que es muy padre y es que el productor de esta obra, que es Carlos Vidaurri, estudió aquí en la UIC, entonces es un egresado de aquí de la carrera de comunicación, dio clases en comunicación, fue director de la carrera, entonces también tiene aquí un bagaje muy padre. Entonces vamos a darles la bienvenida, ya casi están por entrar. Nos acompañan Arab Bek, que es un actor de novelas, de cine, de series que seguramente ubican y si no ahorita que llegue lo van a reconocer. Paloma Cordero, que también ella es actriz de teatro musical, actualmente está en Siete veces Adiós, también es Yuri en Mentiras, de hecho el fin de semana estuvo en los conciertos de Mentiras, entonces pues también es como un súper talento. Entonces vamos a darles la bienvenida a la conferencia Siete veces Adiós. Y por supuesto aquí tenemos a Valentina, que es una de mis estudiantes de este semestre. Está también estrenándose como conductora, así que bienvenidos todos. Bienvenidos Carlos Vidaurri, el productor de Siete veces Adiós. Paloma Cordero, una de las cantantes principales del musical. Arab, actualmente es él en la obra. Y pues bienvenidos, hoy vamos a platicar un poquito sobre todo el proceso de creación de este musical y pues me complace muchísimo que estén aquí pues parte del elenco. Carlos, ¿te gustaría platicarnos un poquito sobre por qué fue que decidiste montar esta obra o entrarle a la producción de Siete veces Adiós? Sé que también llevas Waitress y llevas muchos otros proyectos y también qué se siente estar de vuelta en la WIC. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí está. Ah, sí, sí. Gracias. Este, Abrir nada más con decir que estoy muy contento, muy agradecido de estar acá. Tuve la fortuna de estudiar aquí la carrera de Ciencias de la Comunicación hace muchos años, muchos. Y, y después poder dar clases y ser parte del personal administrativo y de coordinación y de organización de la licenciatura. Y tenía 20 años que no me paraba por aquí. Entonces es algo como muy emocionante poder regresar a un lugar que nos dio tanto, ¿no? Pero les dejo la palabra a Paloma y Ara para que nos puedan platicar un poquito de qué va la obra, para que la gente que no la conoce pueda estar empapada un poquito de lo que vamos a platicar, ¿no? Chicos. Pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por su paciencia, a toda la gente que nos está viendo desde la transmisión y pues a la WIC por habernos invitado, por tenernos aquí en sus instalaciones. Y para mí es muy importante hablar de esto, sobre todo con la gente joven, que se inspiren otra vez por venir al teatro, por atraer a las nuevas generaciones a esta experiencia comunal de sentarse en una sala a ver una historia como contada en vivo y compartir esto con personas que no conoces, pero que creas una experiencia común. Y esta obra en particular es muy efectiva en eso. Siete veces Adiós es la historia de él y ella, que tienen 7 años de relación. Ella decide terminar su relación y él, en un intento grandilocuente de amor, decide proponerle que recreen sus 7 momentos juntos para tratar de recordar la pareja que fueron y tratar de recuperar la relación. Y entonces en estos 7 momentos, pues que van desde momentos muy chistosos como robarse una botella de tequila de un Oxxo, hasta momentos mucho más románticos como llevarla a ver el mar por segunda vez, surgen cosas que han estado guardadas entre estos dos personajes, pero sobre todo pues, vamos viendo temáticas como el amor, el desamor, el enamoramiento, la infidelidad, el perdón, las expectativas sociales, la paternidad. O sea, hay muchísimos temas que están envueltos en esta historia, que se van desarrollando a través de estos 7 momentos en donde la gente se identifica mucho porque, pues a ver, todos hemos estado enamorados, a todos nos han roto el corazón, todos hemos tratado de recuperar a la persona con la que estamos o todos hemos decidido que no queremos seguir. Entonces, siempre hay momentos en los que la gente se identifica y la gente puede de alguna manera hacer esta catarsis en la obra. Y a mí nunca me ha tocado ver a gente, pues,
sentir tanto en una obra. No quiero decir que todos lloran porque hay quienes no lloran porque no tienen corazón. No, no es cierto. Pero, pero sí, la gente se emociona, llora, se ríe, comparte, pero sobre todo salen de tener una experiencia multisensorial porque además no solo es una historia de amor, es una experiencia, no es un musical solamente, realmente es una experiencia que vas y atrapa todos tus sentidos porque tienes una parte visual, toda la escenografía, las luces, la dirección de escena es fantástica, después la música te envuelve desde el principio y ahorita voy a dejar a Paloma para que hable acerca de la música porque es espectacular. Yo que la hago todas las noches todavía me conmuevo escuchándola, entonces sí, realmente la gente que la ve por primera vez queda impactada y nunca había estado en una obra en donde la gente regresa. Regresan 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces y cada vez le ven algo distinto. Cada vez regresan en diferentes etapas de la vida en donde se identifican o les pega en diferentes lugares. Entonces, sí es una obra en donde la gente hace catarsis, la gente sale con temáticas a discutir después. Mucha gente que la ha ido a ver me cuenta que después se van a cenar y hablan horas y horas y horas acerca de lo que pasó, diferentes perspectivas. Son perspectivas muy humanas, porque no solamente es la perspectiva de él y ella, es la perspectiva de soltar o no soltar, de seguir adelante o no seguir adelante, de diferentes perspectivas acerca del amor, ¿no? De la paternidad, de tener hijos o no tener hijos. Son temáticas que hoy en día están muy en boga y que las cuentan de una forma muy entretenida, porque la obra se va rapidísimo y pues creo que sí es muy poderosa, es una obra muy, muy poderosa y por eso ha funcionado durante tanto tiempo. Y creo que uno de los aciertos muy grandes es la música, porque no es el típico musical. Yo siempre había querido hacer un musical. Afortunadamente para el público yo no canto, entonces no los voy a correr del teatro. Tenemos unos cantantes muy, muy talentosos y unos músicos espectaculares. Y bueno, para eso voy a dejar que Paloma hable un poquito de ese tema, porque es la experta. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Paloma Cordero, me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias por estar y por escucharnos. Bueno, es importante notar que Siete veces Adiós es un musical completamente mexicano, además. Hay muy pocos musicales completamente mexicanos, muy poquitos, y sobre todo muy poquitos musicales mexicanos que hayan tenido éxito en lo que conocemos como éxito, llámesele taquilla o llámesele críticas del público, aceptación, críticas de la prensa especializada, etcétera, ¿no? Entonces, Siete veces Adiós es un musical que ya lleva casi 4 años en cartelera, lo cual es algo pues prácticamente inaudito para cualquier obra o cualquier musical en nuestro país o en cualquier país, ¿no? Es un musical atípico, es un musical muy especial porque es un musical en donde sus protagonistas, él, ella y el amor, no cantan. No cantan en ningún momento de la obra. Sin embargo, es un musical porque la historia se cuenta a través de la música, la historia avanza a través de la música, no es nada más un número musical como, digamos, aislado de la historia, sino que en un musical tradicional lo que sucede es que antes de que cante una canción y después de que cante una canción, la historia avanzó, no se queda en el mismo lugar. Entonces, esa es la característica para que algo pueda ser considerado un musical, es que la música propiamente siga contando la historia, ¿no? Y este es el caso de Siete veces Adiós. Entonces, es un musical en donde el concepto es que digamos que los cantantes y los músicos somos el soundtrack de la vida de los actores, de él y ella, de esta pareja, porque es algo que además sucede mucho en la vida real, ¿no? O sea, hay canciones que nos recuerdan a cierta relación que tuvimos, hay ciertas canciones que nos recuerdan a cuando estábamos en la prepa, a cuando estábamos en la primaria incluso, que nos recuerdan a nuestros padres, que nos recuerdan a nuestros hermanos, etcétera. Entonces aquí, en Siete veces Adiós, esa música justamente es la que va acompañando el viaje emocional y el viaje dramático de los personajes. Entonces, cuando ellos están pasando por algo muy hermoso como pareja, cuando están súper enamorados, pues hay canciones que son justo que hablan de todo eso, ¿no? De toda esa alegría y ese enamoramiento. Y cuando están rompiendo, cuando están en una problemática de que tienen un secreto, de que tienen una cosa que le ocultan uno al otro, que hasta que ya no pueden ocultarla más, cantan una canción que es acerca de eso, ¿no? Acerca de qué es lo que significa, por ejemplo, guardar un secreto. Y entonces se va contando la historia a través de estas canciones y eso es lo que hace que Siete veces Adiós sea un musical, aunque en un formato no tradicional, es lo que se conoce como un musical contemporáneo y pues es lo que lo hace muy, muy único. Y digo, creo que es… Sí, ¿verdad? No. Te digo.
creo que es importante mencionar que además de que es un musical mexicano, es un musical original. Eso quiere decir que las canciones están compuestas para la obra, cosa que tampoco es común. Sí ha habido casos, pero también mundialmente hay una tendencia a hacer musicales de rocola. En México tenemos el caso de Mentiras, que es un musical muy exitoso, con muchos años ya también en escena, pero es la combinación de varias canciones de diferentes artistas y de una época puestas en un musical, como lo es a lo mejor en Broadway Mamma Mía, o como lo es We Will Rock You, o obras que toman el musical con música de ABBA. Entonces ha habido el musical mexicano de Mentiras con los éxitos de las baladas de los 80s. El musical de Timbiriche, hay musicales de los 90s, ha habido de los 2000s. Entonces, Siete veces a Dios es un musical cuya música y letras están compuestas expresamente para la obra, para el musical. Y eso es todavía más difícil, porque pues finalmente si bien casos como Mamma Mía o Mentiras han sido muy exitosos en sus respectivas carteleras, el tener canciones conocidas que la gente identifica siempre es un ganchito más para ir a ver, y descubres cómo están mezcladas y una gran historia y una gran sorpresa, ¿no? Aquí el reto es sorprender dos veces, ¿no? Y la música está disponible en todas las plataformas y es un estilo completamente moderno. Si hubiera radio y la gente escuchara radio todavía, podría estar en cualquier estación de radio la música de Siete veces a Dios, ¿no? Absolutamente, yo la tengo en mi cabeza todo el tiempo. Me despierto todas las mañanas escuchando ciertas canciones y sí son canciones que conmueven mucho y que cuentan mucho acerca de la historia y que son de alguna manera como una especie de monólogo interno, bueno, yo me lo imagino así, de los personajes, y eso ayuda muchísimo también a que esta historia conmueva más allá de lo que están haciendo él y ella, te envuelven en este mundo emocional y es como un torbellino emocional de lo que está pasando. Y creo que es importante añadir y sumar a esto dos cosas importantes, que hemos podido detectar que es el musical que le gusta a la gente que no le gustan los musicales, porque los actores no cantan. Y sí, o sea, entendemos que en México decir musical, de repente la tendencia en la producción hasta hace unos años de musicales en México era de estar constantemente regresando musicales clásicos que también tienen su público, pero conforme van creciendo las generaciones y los gustos van cambiando. O sea, seguíamos viendo Hello Dolly y lo que nosotros definimos como el musical de Tap y Muchas Plumas, ¿no? Que es padrísimo para la gente que le gusta, pero a mucha gente ya está a estas alturas como que le brinca. Entonces, Siete veces a Dios es justamente un musical en donde los actores no cantan. Esta historia que cuentan Arapa y Paloma, sucede dentro de un estudio de grabación de audio de un disco. Es una banda de músicos que está escribiendo su siguiente álbum, pierden inspiración, no encuentran inspiración para escribir y aparece en el estudio una encarnación del amor. Y el amor les empieza a decir que sin música, sin amor no hay música y sin música no hay amor, y les va a contar una historia para que se inspiren a escribir su siguiente disco, y empiezan a contar justamente la historia de él y ella, que es una historia que podrían ser él y ella y él, ella y ella. Es una historia universal, y de ahí que se vayan inspirando para las canciones. Entonces, ese es justamente el proceso. Por ahí en la imagen, si algunas que vayan a ver por ahí, van a ver que todo sucede dentro de este estudio, y toda la escenografía, todos los elementos, toda la ambientación es dentro de un estudio. Se sientan en lugar de en bancas, en bocinas. El plato de cereal es un platillo de la batería. O sea, todo pasa en este universo mientras ellos están componiendo. Por eso los actores cuentan la historia y los cantantes hacen la música. Y es algo, pues tampoco es el hilo negro, pero es algo que ha llamado mucho a la gente y ha acercado mucho a la gente que no le gusta el teatro a una historia moderna, y a la gente que no le gustan los musicales a otra forma de disfrutar el teatro y la música. De hecho, aquí tenemos un video que nos compartieron donde hablan un poquito a fondo sobre la música y sobre el musical para que puedan ver más o menos cómo va la producción. Entonces, si nos pueden pasar el video, por favor. Vamos a hacer 7 veces a Dios todos al centro. No se preocupen, si la cagas tú, la cago yo. El triunfo de uno es el triunfo de todos. A darle con todo. Somos una compañía bien bonita, los queremos un chingo, todos los queremos un putero. Y 7 veces a Dios, ¿va? Va.
Una, dos, tres. He estado meses intensos trabajando en un proyecto que hoy nace, hoy sale a la luz. Regálenos y regálense estas 2 horas y dejemos que la música nos desconecte del mundo digital. Alan nos invitó a crear una obra de teatro musical que habla del amor. El amor es universal. Todos hemos amado. Nos dimos a esa tarea de ver qué es el amor para uno y qué es el amor para otro y dónde y cómo se vive. Toma uno. Si guardamos silencio, Lo único que escucharemos es el triste y desolador sonido de un corazón roto. ¿Cómo se cura un corazón roto? Con tiempo. Con comida. No salir con alguien de rebote. Se me ocurrió una historia de una pareja ya desgastada de 7 años. Juntos decidían hacer el momento más memorable de cada año de su historia. Tuve una idea anoche. Anoté los 7 mejores momentos que tuvimos como pareja y quiero que me ayudes a recrearlos para recordar lo que somos. Empezamos a escribir el musical con 4 corazones rotos y cuando empezamos a montar... Nos dimos cuenta que nosotros no éramos los únicos que teníamos los corazones rotos. Creo que ha sido algo en donde todos los que nos hemos encontrado hemos podido hacer mucha catarsis. Intentando curar nuestro corazón roto nos subimos al escenario. Actores, cantantes y músicos. Gente dentro de la compañía también tenían el corazón hecho pedazos. Había una extraña y hermosa coincidencia que nos hizo llegar a este lugar a sanar. Con eso creamos la música, con eso diseñamos nuestro mensaje. Durante 3 años probamos muchas cosas y llegó el momento de probarlo ya de manera determinante de ahora sí es un hecho, ahora sí se va a hacer, ya no había vuelta atrás. Pues suena increíble decir, junté a mis amigos y vamos a hacer una obra musical. No sabíamos, porque éramos primerizos, lo difícil que es hacer teatro musical original mexicano. Cuando es un musical que está haciendo su debut mundial y que es de autoría mexicana, tiene un doble reto: posicionarse en la psique de los potenciales espectadores y segundo, tiene que demostrar su valía tanto artística como comercial. El teatro estuvo mucho tiempo cerrado por la remodelación y pues como una casa nueva, o sea, que te empiezan a salir las goteras hasta que no empieza todo a funcionar. Empezaron a surgir varias broncas. Y hay 2 departamentos retrasados, vestuario y audio. Estamos muy tarde con el vestuario. Al momento en el que llegamos a probar el vestuario del amor y que lo vimos por primera vez, fue un shock y no necesariamente positivo. El audio tiene un chingo de variables. No sé exactamente qué pasó. Yo pedí mi mañana, hoy, para ensayar con mis músicos. Si les estoy dando toda la mañana para hacer un soundcheck, ¿cómo puedo llegar yo y no tener audio? Yo creo que lo que pone en riesgo la obra es que a alguno de nuestros actores principales le pase algo. A pesar de que ese tipo de cosas estén sucediendo, necesitamos mover las fichas, necesitamos resolver de la mejor manera y necesitamos continuar. Hoy es nuestro estreno oficial y estamos sold out. Es un día muy especial para todos porque sí podemos decir oficialmente que hoy se estrena mundialmente 7 veces Adiós. Este musical no nació para hacer un éxito económico, no nació para que la gente nos aplaudiera, nació como una necesidad de expresarnos y una necesidad de compartirlo, entonces nació desde el amor. Los músicos, los cantantes de esta obra son la historia junto con nosotros, con los actores que estamos encima. Se siente como que estás a 2 pasitos del vacío, pero sabes que vas a volar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hasta yo me conmoví. Así es. Una de las cosas que me hace pensar este documental es lo bonita, la bonita familia que se ha hecho, ¿no? O sea, es realmente, yo llevo poquito tiempo, yo me uní hace
5 semanas o 6 semanas, y desde que llegué todo el mundo me recibió con los brazos abiertos, con mucho amor. Se siente que hay gente que lleva 3 años ahí, pero es muy bonito, como que se hace un sentido de familia, y pasamos mucho tiempo ahí en los camerinos y platicamos y comparten, y ellos han hecho giras por toda la República y han pasado mucho tiempo juntos, pero aún así se siente un sentido de familia muy bonito. Y pues después de ver esto de cómo lo hicieron realmente a partir de una necesidad de curar corazones rotos, pues a mí me conmueve muchísimo más, y ya quiero que sea viernes para regresar a dar función. Justo es lo que quería platicarles, que es lo que comenté con ellos en cuanto nos encontramos, que yo a los 10 minutos de que empezó el musical empecé a llorar. O sea, y eso que no tengo el corazón roto en este momento, o sea, estoy muy feliz, la verdad, pero me conmovió tanto la música, las letras, que es una lástima que no esté Vince por aquí para que nos platicara esta parte, ¿no? Pero está Paloma. Entonces me gustaría, Paloma, que nos compartieras un poquito, porque tú estás en Mentiras también, como Yuri. ¿Cuál es la diferencia de hacer un musical en el que tú cantas, como bien decía Carlos, y un musical en el que cantas y actúas, pues, que tu personaje es así, y un musical en el que con tu voz y con la música le estás dando vida a la historia? Porque es distinto. Entonces, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo has experimentado? Sí, es justo, es muy distinto, porque como comenta Carlos, Carlos en el tema de los musicales de Rocola, cuando tú tienes una canción que todo el mundo conoce, es mucho más fácil a lo mejor que la gente conecte con ella. Si tú la cantas bien, si tú te sabes bien la melodía, si tú estás entonado, si tienes energía, etcétera, pues la gente, si yo canto Amor Mío, Déjala, pues es más fácil que se conecte más rápido inmediatamente porque se la saben perfecto, la han escuchado, les gusta. Si canto Él me mintió, si canto, ¿me entiendes? Sí. Entonces es un reto muy distinto cantar un material completamente inédito que la gente que está sentada, la mayoría de la gente que está sentada en el teatro nunca la ha escuchado. Para que una canción te enganche la primera vez que la escuchas, como cualquier canción, tiene que ser algo con lo que conectes de manera automática. Si una canción no te gusta, si tú escuchas el álbum nuevo de un artista y lo escuchas y las primeras 2 canciones no te gustan, es muy posible que le cambies. Si escuchas una canción nueva de tu artista favorito la primera vez y no te gusta, a lo mejor no la vuelves a poner nunca en tu Spotify, ¿no? Entonces aquí tienes que hacer que esa primera vez sea suficiente para que la gente conecte y le guste y que además entienda la letra, porque tienes que tener mucha dicción para que entiendan de lo que estás hablando. A veces pasa mucho en teatro que dicen, es que no entendí nada de lo que cantaban, entonces no entiendo cómo está avanzando la historia si no estoy entendiendo la letra. Entonces ese es un primer obstáculo o un primer reto que pareciera sencillo, pero no lo es. Tienes que hacer que la gente entienda lo que estás cantando, ¿no? Y que puedan conectar con eso y con esa música. Y creo que 7 veces a Dios tiene un gran soundtrack. O sea, creo que esa es su fortaleza más grande, que de verdad la música es increíble, que si lo hubieran lanzado como un disco, un EP de un grupo de 4 artistas, creo que le hubiera ido muy bien también. O sea, es una música hermosa, que es súper, súper actual, que responde a cosas como muy universales, o sea, habla de una cosa muy específica dentro de la obra, pero también la gente creo que conecta con ella en otras cosas. O sea, hay una canción que se llama Y Después, por ejemplo, que es la última canción, que dice, ¿quién te besará después de mí? ¿Quién me abrazará después de ti? Y creo que tiene que ver con esta universalidad de sentir que extrañas a alguien porque lo perdiste de cualquier manera, porque ya no estás con esa pareja, porque murió una persona, porque está lejos físicamente una persona. O sea, hay muchas maneras de expresar y de vivir el amor. Entonces creo que esa sería la principal diferencia. O sea, aquí el reto en realidad es, además, hacer de una música que ya después de 4 años es súper emblemática. O sea, hay canciones como Me Mata, Me Salva, que me toca cantarla a mí, por ejemplo, que ya la gente va a escuchar, la gente que ya vio 7 veces a Dios va a escuchar esa canción. O sea, literalmente están esperando a ver cómo la cantas, ¿no? Entonces tienes un poco un peso encima de decir, tengo que entregarles un performance de una canción que ya están esperando, porque mucha gente también va ya sabiéndose las rolas y nunca la ha visto en el teatro porque vienen de San Luis Potosí. Entonces ya se saben el soundtrack y van y se sientan en el teatro y están esperando que vengan las canciones. Entonces sí, estar en un musical como tan exitoso y tan ya de culto en México, o sea, mucha gente de verdad ya es parada turística, creo que le pasa lo mismo un poco que a Mentiras, ¿no? A 7 veces a Dios, y es una maravilla poder
Ahorita estoy alternando en los 2 proyectos y de verdad no me la creo porque digo, está cañón estar en 2 proyectos que sean tan importantes en nuestro país y que sean tan distintos también. Y creo que 7 veces a Dios tiene esa magia de que la música sea nuestra. Es nuestra música, nuestro soundtrack, y solamente lo puedes escuchar en vivo si vas a ver la obra. Y solamente lo puedes escuchar en Spotify si pones el soundtrack de la obra. Tienen que escucharlo. Vayan a Spotify y pónganle 7 veces a Dios soundtrack para que escuchen las canciones, porque de verdad que son súper bonitas. O sea, yo toda la mañana estuve escuchando y después la de Me Mata, Me Salva. O sea, son así como, hagan de cuenta, como si algo les atravesara el corazón, porque justo te hace recordar esos momentos en los que tú tuviste el corazón roto, pero también te invita la música. O sea, fíjense, el poder que tiene la música de este musical, ¿no? Te invita a perdonar, o sea, perdonar eso que en algún momento tú pensaste que no eras capaz de perdonar, o eso que tú pensaste que jamás ibas a sanar, o a devolverte la esperanza de volver a amar. Para mí fue súper bonita la experiencia de vivir el musical, porque justamente en uno de mis podcasts platico mucho de esta parte de los corazones rotos y todo, ¿no? Pero con el musical justamente como que fue este momento de situarme hoy aquí y decir qué relación tan maravillosa estoy viviendo hoy, gracias a todo esto que me atreví a soltar como él y ella. Como cuando él y ella se sentaron al final, no les voy a spoilear, pero algo sucede donde eligen ellos soltar. Y entonces eso te invita como a voltear a ver tu historia y darte cuenta de lo bonito que, sé que suena canción de reggaetón, de lo bonito que es perdonar, de lo bonito que es perdonar, pero también lo bonito que es soltar y abrirte a esa posibilidad de volver a amar y de amar diferente, porque creo que igual de esto me gustaría que me platicara un poquito más Arap, que es pues quien vive el personaje de él, lo difícil que a veces puede ser el atreverse a soltar y el decir voy a soltar, pero abrirme a esta posibilidad de volver a amar siendo una persona completamente diferente a la que inició esta relación. O sea, una es la que inició, una es la que termina y va a ser otra persona completamente diferente la que podría iniciar otra relación, ¿no? Así es, una de las constantes en este mundo pues es el cambio, ¿no? Y muchas veces no estamos tan dispuestos a cambiar. Muchas veces queremos hacer las cosas iguales todo el tiempo y queremos que todas nuestras relaciones funcionen de la misma manera. Escuchaba una historia muy interesante que les voy a compartir, es una historia budista, de un tipo que quiere emprender un viaje y de repente llega un río caudaloso y no puede cruzar. Entonces decide construir una balsa, agarra unas ramas de un árbol, las junta y tal, un tronco y hace una balsa y cruza el río y logra llegar al otro lado y se siente sumamente feliz porque dice, lo logré, está increíble lo que logré, voy a seguir en mi camino. Entonces desarma la balsa, se la echa al hombro y dice, esta balsa me salvó, es lo que voy a conservar toda mi vida. Y entonces va cargando estos troncos y de repente llega a un bosque lleno de árboles. Y entonces trata de entrar al bosque, pero está cargando todos estos troncos y no puede cruzar por el bosque. Y entonces tiene que tomar la decisión de si suelta esto que le salvó la vida en un momento para poder llevar su próxima prueba, o lo sigue cargando y tiene que maniobrar por este bosque cargando todo este lastre. Y eso es pues una analogía de lo que nos pasa en la vida. O sea, no podemos a veces cargar con todas las cosas que llevamos a lo largo de la vida para enfrentar los nuevos retos que nos pone la vida. Y una de las cosas muy bonitas de 7 veces a Dios es que habla de eso. Habla de cómo estos dos personajes a veces no están dispuestos a cambiar. Tienen unas ideas muy fijas de lo que tiene que ser una relación, de lo que se espera de ellos, ¿no? Del proyecto, de casarse, tener hijos, una familia. Eso es algo que él lleva metido en su ADN, ¿sabes? Y él quiere hacer eso a pesar de todo. Y entonces nos ponemos a cuestionar si eso todavía es válido hoy en día. Y ella pues tiene una visión tal vez distinta. Entonces estos dos personajes, lo interesante de cómo está escrita la obra es que se van transformando a lo largo de la obra. Entonces eso también va llevando al espectador a un viaje en donde también nos vamos cuestionando nosotros qué tan dispuestos estamos a cambiar para seguir una relación o para soltarla. ¿En qué momento se decide que esa relación ya no es buena para ti? ¿O en qué momento tú decides que sí quieres seguir peleando por esa relación? Y eso pues son
temas muy universales, pero que también son muy individuales. O sea, cada quien tiene esa posibilidad de tomar esa decisión en el momento que la tenga que tomar. Y pues sí ha pasado que de repente 7 veces a Dios les ha ayudado a tomar esas decisiones. Hemos visto parejas que llegan muy contentas y luego se van no tan contentas, o hemos visto gente que llega sola y después salen con alguien, el que conocieron de la silla de juntos, se van a tomar un café y después resulta que se hicieron pareja. Entonces es una obra que sí permite esa conversación y también permite que la gente se cuestione este tipo de cosas. Entonces, sí creo que es importante pensar qué tanto estamos dispuestos a soltar y qué tanto estamos dispuestos a cambiar para afrontar no solamente nuevos retos, sino hasta de repente dentro de una misma relación. Hay diferentes etapas, diferentes momentos. Y yo, por ejemplo, acabo de ser papá y siento que todo lo que yo creía antes de ser papá, ahorita no me está funcionando. O sea, yo ya no puedo creer que soy ese eterno soltero que va por la vida, ¿no? Siendo viva la vida, pues ya no puedo vivir con esa mentalidad. Entonces, es un poco hacer esa transformación, esa transición y soltar esas cosas que ya no me sirven hoy en día para poder ser la persona que necesito ser hoy en día. Y una de las cosas bonitas de 7 veces a Dios es que te pone en ese lugar y te pone en ese cuestionamiento de estos dos personajes que están viviendo esto constantemente, porque constantemente se enfrentan a, híjole, sí estuvo padrísimo esto que vivimos hace 7 años, pero hoy en día ya no es vigente. O, híjole, es que me encantaba esto que hacías, pero hoy en día pues ya no me funciona. Entonces, lo vas a soltar, lo vas a aceptar, lo vas a transitar o simplemente pues vas a llegar a un lugar en donde ya ninguno de los dos está en el mismo lugar. Entonces, pues sí, siento que es una obra muy completa en ese aspecto. Y fíjate que para complementar un poco esto, eso aplica para todo y aplica también para el quehacer de hacer teatro, que creo que es importante también por lo que estamos acá, ¿no? Hacer teatro en este país, en esta ciudad es más fácil que en el país, ¿no? Dentro del interior de la República es todavía más complejo. Pero hacer teatro con la cantidad de gente que vive en esta ciudad es un reto y es constantemente estarnos cuestionando si seguir, si no seguir. La gran fortuna que ha tenido 7 veces a Dios es que, como decían, ha sido muy exitoso, ha sido, tanto la gente lo ha recibido muy bien, las taquillas lo ha recibido muy bien, pero aún así siendo el musical más exitoso de la historia, del musical original más exitoso de la historia, que ya lo es, sigue siendo un reto de todos los días llevar la gente al teatro. El teatro compite con absolutamente todo. Si tú tienes un plan de viernes y dices, ay, vamos a comer con los amigos y después vamos al teatro, y en la comida se extendió la sobremesa, ya llegó el carajillo, se nubló, ya no vas. Si ahora agosto ha sido un mes muy complicado por las lluvias, donde a la hora que la gente sale para ir al teatro, te llega una alerta por Instagram de va a haber inundaciones y la gente no sale. Ya salió el nuevo capítulo de la serie, ya salió. Todo siempre es una razón para no ir al teatro. Y para nosotros como productores, para ellos como creadores, como artistas, también es, pues, no solo es nuestro trabajo, sino también el teatro tiene una responsabilidad social y cultural importantísima. Hace poco nos invitaron a dar una conferencia donde hablábamos justo de la asistencia y de cómo lo que cuesta construir una puesta en escena. Y parte de las estadísticas que nos llegaban y que estudiábamos decía que el 70% de la gente que va al teatro por herencia. Eso quiere decir que si tus papás te llevaban de niño al teatro, si tu tío o alguien que los llevaba, entonces va siguiendo esta gente que va. Eso quiere decir que solo el 30% de la gente son nuevos públicos, y eso es nada, ¿no? O sea, estamos hablando de salas de 600 personas en una ciudad de millones de habitantes, ¿no? Es un reto, y para nosotros el poder compartir tanto estas experiencias como el trabajo que se realiza es no solo venir y compartir y hablar de la obra, sino sensibilizar también un poco de la importancia cultural y hasta social y emocional que tiene el teatro para con la comunidad, ¿no? Y es constantemente estar invitando, anímense a ir al teatro. Siempre hay como este mito de, es que es muy caro. Bueno, si les contáramos el desglose de lo que cuesta un boleto y lo que realmente se tiene que pagar de ahí y la utilidad que queda es nada, es
Y además hay teatro para todos los precios, para todas las carteras, e inclusive las obras de gama alta, de un boleto alto, siempre tienen promociones, siempre tienen que si el jueves de 2x1, que si la promoción de los martes, que si ahora en verano, si tú vienes de vacaciones, puedes entrar a un precio mejor. Siempre hay forma de conseguir un buen boleto para una buena experiencia a un precio accesible y en una experiencia que es única en la vida, porque si tú vas toda la semana a la misma obra, vas a ver una obra diferente todos los días. Entonces son experiencias únicas y siempre mucho recalcar y reinvitar, no solo ir al teatro, sino llevar a los niños al teatro, a ir al teatro en familia. Evidentemente, si te ves a Dios, no es una obra para ir en familia, pero, o sea, con niños, pero hay una cartelera inmensa en toda la ciudad, ¿no? Y nos ayuda a todos los días seguirnos replanteando si seguimos o no seguimos, ¿no? Como la historia que contaba, ¿no? Claro, no solo queremos seguir, tenemos que seguir, ¿no? Entonces, ayúdenos a evangelizar un poco la importancia del teatro en nuestra ciudad. Y de hecho hoy traen una gran sorpresa que es, hay un código QR donde ustedes van a poder adquirir sus boletos de 7 veces a Dios con descuento especial para la comunidad WIC. Un aplauso para que vayan. De verdad que es un musical que vale muchísimo, muchísimo la pena verlo. Y ahorita que escuchábamos a Carlos, Valentina, que es estudiante de aquí, que sabe que estudiaste aquí, Carlos, tiene una pregunta muy especial. Sí, hola, mi nombre es Valentina y bueno, yo voy en 7º semestre y la pregunta que pues quisiera hacerte es si alguna vez te imaginaste que ibas a hacer pues lo que estás haciendo en musicales, cómo fue el paso de ser estudiante a lo que es hoy en día tu vida, que me platiques un poco de eso, realmente me interesa mucho. Mira, sí y no. Yo no entré a la universidad pensando que iba a producir cosas. Me gustaba, pero no sabía que había un modus vivendi de esta industria, ¿no? Yo entré a la carrera de comunicación diciendo, quiero hacer periodismo deportivo. Más que periodismo, como imagen deportiva, ¿no? Y estaban muy en boga los canales, el Sony y el Warner, y veía como el marketing y todo eso, que al final del día era comunicación y me gustó mucho. Pero fue justamente aquí, a través de compañeros, y esta es una historia que le gusta mucho a Paloma Cordero, fue que se generó este gusto por el teatro y el apoyo de la universidad en su momento fue definitivo para todos nosotros. En el mismo salón, aquí, me acuerdo perfecto, en el primer piso, compartíamos salones, antes eran bancas, no sé cómo estén ahora, pero eran bancas de 2. Compartíamos bancas y éramos equipo siempre, su servilleta, burro por delante, José Manuel López Velarde, compositor y director de Mentiras, Óscar Carapia, uno de los coreógrafos de teatro más importantes que hay en México y que también es director de obras y ahora tenemos algunos proyectos en conjunto. Y otro grupo de personajes que en ese momento estaban en el teatro que ahora han estado en otros lados, Manolo Fernández, que ahora es productor de Jordi Rosado y de Otro Rollo, y hace radio, o sea, éramos un grupo muy activo. Y fue justamente el interés de todos y principalmente Óscar, que venía ya con un bagaje de teatro musical del INUMIC, que lo empezó a hacer aquí. Yo gracias a él empecé a ver que, o sea, esto es una chamba que se hace, ¿no? Y fue justamente la comunidad que hicimos entre alumnos, el encontrarnos en lugares comunes y en diferencias, cada quien hacía sus cosas. Yo hacía conciertos, Carapia hacía las obras, deben de estar, me imagino que las placas todavía en el auditorio. Aquí se montó un CATS que decía, o sea, hasta subía la llanta en un auditorio para 200 personas. O sea, aquí se hizo mucho teatro. Yo dije, bueno, yo no sé hacer teatro, pero me gustaba hacer conciertos y hacíamos conciertos en el jardín en las semanas de la comunicación, donde invitábamos a gente de teatro, invitábamos a alumnos y además invitábamos a chavos que cantaban de las prepas y eso captaba gente para venir y era pues quedarnos. Después de clases éramos el grupito que se quedaba para hacer ideas, bajar cosas. Yo hice aquí una versión del Fantasma de la Ópera de lo más casero del universo. Y ahora lo ves y dices, híjole, qué bárbaro. No, pero fue aventarnos, hacerlo y trazar un camino y en el camino descubrir que esto era una chamba profesional con posibilidades. A mí me llaman a trabajar en un montaje profesional en el último semestre y mis maestros me apoyaron para decir, oye,
te tienes que salir corriendo, vete, entregas los trabajos después. Era un sistema muy diferente al que hay ahora en la universidad, pero sin duda alguna, no solo el periodo de que estudié aquí me ayudó como a entender qué era lo que se podía hacer, me ayudó a reforzar lo que me gustaba y a decirme, eso es algo a lo que te puedes dedicar, pero la importancia de que tu entorno y tu ambiente te una y te impulse, ¿no? Y al final del día después, pues todos nos separamos, hicimos más cosas y llevamos muchos años trabajando juntos. Yo he tenido la fortuna de trabajar en un par de proyectos con José Manuel, también que compartimos con Paloma, con Oscar tenemos una obra que hacemos en Navidad que se llama Cuento de Navidad, que es un musical precioso con Adal Ramones, o sea, y siempre nos vemos con cariño. No somos gente que nos vemos seguido, pero tenemos mucho respeto a nuestras carreras y nos une este rollo de que pues le aprendimos y le crecimos juntos, ¿no? Y no todos nuestros proyectos han sido exitosos y no todos nuestros proyectos han sido buenos, pero esa resiliencia que aprendimos aquí, decir, a ver, si se pudo hacer un CATS en el auditorio de aquí, que era, o sea, por ahí debe haber videos y fotografías, era impresionante, ¿no? Lo que hacía Carapi acá, o montábamos una tarima y hacíamos un concierto y iba a la universidad entera a ver el concierto con canciones de musicales que en ese momento nadie conocía. Y si se pudo eso, pues se pueden muchísimas cosas más, ¿no? Y sobre todo, lo mucho que cuando pasé a dar clases y a tener la oportunidad de ser docente de acá, sí de meternos mucho en la parte académica, pero lo más importante en la vida profesional, creo que de absolutamente todos, y a menos que vivas en un monte y escribas y mandes tus cosas por mail, es el aprender a trabajar en equipo. Y el aprender a trabajar en conjunto, en una chamba como la nuestra que es creativa, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque todos queremos nuestras ideas, todos tenemos nuestras ideas, nuestras formas, queremos que las cosas que se hagan a nuestra forma y estilo, y es imposible, ¿no? Ya ni siquiera un guionista escribe, es raro el guionista que escribe solo y entrega y sale, ¿no? Lo que pasa es, tienes un pool de guionistas y lo vieron un poquito en el documental, o sea, el documental está protagonizado por el equipo creativo que hace la obra y se trata de eso, y cuando salga se tratará de eso, pero pues bueno, las diferencias creativas entre las ideas y todo lo que tienes que negociar y aprender a negociar para soltar, y que a lo mejor entender que si no se queda tu idea, no quiere decir que no sea la mejor, sino que no es la que funciona la mejor funciona para el proyecto. Nos pasa mucho con las audiciones. Cuando tenemos un proyecto que requiere audiciones, hacemos una audición y no siempre se queda el más talentoso. Y eso es muy difícil en la carrera de los actores, de los cantantes. No necesariamente el mejor es el que se va a quedar, el que se queda es el que funciona mejor para ese proyecto. A lo mejor hay 10 cantantes que pegaron la nota más bonito, hay 10 actores que nos hicieron llorar más profundo, pero el momento que juntas a un ensamble de gente que tiene que machar y que tiene que tener una energía y que tiene que tener una vibra y que tiene que comunicar, pues evidentemente la opción de quien no cantó mejor, pero tiene la energía, la vibra y el estilo que se necesita es el que se queda, ¿no? Entonces, en absolutamente todas las áreas, tienes que trabajar en equipo. Y la universidad lo que te enseña y lo que te tendría que enseñar y en lo que se tendría que enfocar es en cómo entre varios nos ponemos a poner de acuerdo para poner por delante lo más importante, que siempre tiene que ser el proyecto, la investigación, el trabajo, la obra, la canción, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te da realmente lo que me dio la universidad. Claro que todas las materias fueron importantes, claro que todo te forma, de todo aprendes, pero ¿qué fue lo más importante? Pues no, yo no tenía ni idea, ni jamás me imaginé que iba a acabar haciendo lo que hacía. Lo aprendí aquí. Mis amigos, mis compañeros, mis profesores, el poderme, no faltaba que terminaba clase y se salía corriendo. Aquí había ahora lo que es la agencia de coches, pues era un restaurante que pues era una cantina, ¿no? Entonces pues era de vámonos corriendo aquí ya ni me acuerdo cómo se llamaba, a la cantina que estaba ahí todo el mundo pasaba en la tarde, y pues sí estábamos los ñoños que nos quedábamos y nos sentábamos en la cafetería pues a platicar y a hacer amistad con los maestros,
Y ese grupo fue el grupo que ahora estamos, el productor de Otro Rollo, Oscar, José Manuel, ¿no? O sea, nos seguimos encontrando. Y digo, no quiero decir que los demás que sí van a chupar saliendo hayan fracasado en la vida. Por supuesto que no, otras cosas estarán haciendo. Pero bueno, es aprovechar eso, ¿no? Porque pues además tampoco es como que las posibilidades económicas de todo el mundo sean para desperdiciar tu tiempo en la carrera, ¿no? Sí. Ellos estarán triunfando en otras cosas. En otras cosas, en otras por áreas supuesto. de la vida. Pero fíjate qué valioso lo que compartes, porque creo que si algo he escuchado muy seguido de los estudiantes, a mí misma me pasó cuando estudié en la universidad, fue esta urgencia por saber qué va a ser de mí, qué va a ser de mi futuro, a qué me voy a dedicar, que si voy a triunfar o no, que si saliendo no tengo el trabajo de ensueño, ya valí y ya, o sea, ya voy a ser un fracaso, ¿no? Y creo que en realidad se trata de irnos descubriendo paso a paso, ¿no? O sea, igual ustedes en la carrera como actores, tanto de teatro musical como de televisión, novela, cine, creo que es igual de complejo. O sea, porque también mucha gente dice, mucha gente en comunicación, o sea, aquí en mis grupos me ha tocado que muchos, no, pues yo realmente quería ser actor, pero pues mejor estudié comunicación porque mis papás me dijeron que me iba a morir de hambre. No, pues es que ahí está, justamente ¿No? ahorita que nos preguntaban, ese es el primer candado que hay que quitar, ¿no? O sea, pues, ¿qué le dirías a los alumnos que quieren estudiar para producción o para ser actores? Que se quiten de todo los estereotipos que hay al día de hoy de la industria del espectáculo. Ni es la industria de los tóxicos, ni es la industria de los drogadictos, ni es la industria de los pobres, ¿no? O sea, nosotros mismos nos tenemos que quitar ese estereotipo, el principal de, no, pues es que por el amor al arte. No, chicos. Esto es un negocio donde sí, por amor al arte, pero todos tenemos que cobrar, todos tenemos que comer, todo, ¿no? O sea, sigue siendo una actividad económica. Entonces, ya tiene que quedar atrás este rollo de, no, pues es que si quiere ser músico, uy, se va a morir de hambre. ¿Por? O sea, se va a morir de hambre porque entra por la idea de que va a ser músico, ¿no? Y que se va a morir de hambre, no porque se va a morir de hambre, porque así trae ahí un estigmata la profesión, igual que actores, igual que productores. Y todo lo que genera este tema de comunicación, de bueno, pues voy a estudiar comunicación, pues mientras consigo algo, o sea, no, la comunicación, estudiar comunicación te da un inmenso panorama de muchísimas cosas que son herramientas que te sirven. La dueña del teatro, Remedios Jiménez, donde está Siete veces a Dios, es egresada de la Universidad Intercontinental de Comunicación de las primeras generaciones. Estoy yo, y yo veo, al menos en mi generación, generaciones arriba, abajo, y de los que di clases, y de chavos que todavía identifico que les di clases, el mundo del espectáculo y entretenimiento está plagado de gente que salió de la WIC. Sí. Más de la mitad de todos los productores creativos de Televisión Azteca son gente, justamente nos tocó el inicio de Televisión Azteca aquí, están dentro creando, produciendo, escritores, directores de agencias de publicidad. O sea, es un gran semillero como para decir, pues mientras estudio comunicación, ¿no? Entonces, ya está en cada quien, ¿no? Pero lo primero es quitarse el estigma de pues, estudio y hago esto por amor al arte, ¿no? Y pues creo que si en algo podemos dejarlos o inspirarles ese mensaje, tanto a gente que está estudiando como que se está planteando qué hacer después de la universidad, lo primero que tienes que hacer es quitarte tus propios fantasmas de la cabeza y quitarle el valor a lo que estás estudiando y por qué, ¿no? Y si eso les funciona, venir a ver siete veces a Dios con su QR de descuento y toparnos por ahí y platicar, pues siempre es importante, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento muy definitivo en cosas que van a pasar en el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento, ¿no? Estamos viendo videos de conciertos de los Backstreet Boys donde el espectáculo es el lugar y no el artista. Estamos viendo cómo gente que ha batallado los últimos 10 años con los diseñadores gráficos por poder valorar su profesión, la inteligencia artificial lo está tumbando. Lo único que la inteligencia artificial al día de hoy y en mucho tiempo, esperemos, no puede sustituir es la experiencia en vivo. No dejemos que la experiencia en vivo muera, ¿no? Exacto. Vengan a ver siete veces a Dios. Vayan Y vengan a ver Siete Waitress, veces. y vengan a ver el teatro. Hay teatro de 20 pesos en el Centro Cultural del Bosque junto al Auditorio Nacional, que es de calidad mundial, ¿no?
Entonces no se pierdan la experiencia en vivo. Es más, de una vez vayan poniendo el código QR, por favor, aquí en pantalla para que lo puedan copiar. Rólenlo a sus amistades. Uno de los objetivos también, ya para ir cerrando, de que este evento también se transmitiera, es que se quede en redes sociales para que se pueda compartir. Entonces, las personas que están aquí presentes, que puedan compartir este live para que otras personas conozcan el musical, que conozcan este trabajo, que se acerquen a todo lo que Playhouse, que es esta empresa de entretenimiento de Carlos, donde hacen cosas maravillosas, pues que puedan conocer todo lo que se está haciendo. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que valoramos muchísimo su tiempo, el espacio que hacen en su agenda y en sus vidas para poder compartir con nosotros. También a los que asistieron, de verdad que les agradecemos infinito que estén por aquí, que se abran a conocer otras posibilidades, a conocer otras experiencias, y ahora que aquí en la WIC se nos está metiendo tanto en la cabeza la idea de usen IA, pues hay experiencias en vivo que vale 100% la pena vivir, y esta es una de ellas que de verdad, o sea, les recomiendo 1000%. Ya después nos escriben y nos sentamos a platicar todos para que nos compartan qué experiencia tuvo para ustedes. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Algo con lo que les gustaría cerrar? Pues agradecerles, de verdad agradecerles a ustedes que se hayan tomado el tiempo para venir, que sean los que se quedaron en la cafetería y no los que se fueron a chupar. Eso habla mucho del interés que tienen por aprender un poquito, escuchar un poquito de la experiencia de gente que está en esta industria. Y si yo les pudiera decir algo es pues que también que confíen y tienen tiempo, tienen muchísimo tiempo. Como decían, si no tienes el trabajo de tus sueños saliendo de la universidad, son muy, muy jóvenes, la vida de verdad da muchísimas vueltas y tienen muchísimo tiempo para plantar las semillas hoy en día, en sus 20s, en sus 30s, porque de verdad en sus 40s y en sus 50s van a seguir estando jóvenes y van a seguir teniendo la oportunidad de volver a empezar, de volver a replantearse cosas. Y hoy en día, como bien decía Carlos, creo que la industria del entretenimiento está en un momento muy de muchos cambios, y poder seguir teniendo una experiencia comunal de contar historias en vivo y tener la reacción del público y juntarnos como comunidad, o sea, como en las tribus antes que se sentaba la gente alrededor de la fogata a contar historias, eso es lo que seguimos haciendo en un teatro. Entonces las invito a que nos acompañen en esta experiencia y a que hagamos catarsis todos y a que sanemos corazones todos juntos en 7 veces a Dios. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. La verdad es que ha sido muy enriquecedor esta plática, y sobre todo, bueno, me quedo con ese mensaje que dice Carlos, ¿no? De consumir teatro. Seguir consumiendo teatro es muy importante para todo el mundo. Estamos en una de las capitales teatrales del mundo, en la Ciudad de México, así que hay que aprovecharlo. Todas las producciones tienen un valor especial. Cada una de ellas podemos apreciarla y disfrutar diferentes cosas. Y si no han visto 7 veces a Dios, tienen que verla. Y no solo 7 veces a Dios, vayan a ver Mentiras, consuman teatro, ¿no? O sea, sumémosla a la inteligencia artificial, pero no perdamos nuestra inteligencia emocional, y eso, el teatro contribuye muchísimo en eso. Hay que no solo ir, sino fomentar, no perder estas experiencias. Muchísimas gracias. Pues vamos a ponernos de pie porque tenemos sus constancias de participación para que podamos entregárselas. Adelante, por fin. Muchas gracias. Gracias, Pichón. Pues en este folder. Bueno, ya te llevas ahorita. Sí, por fin. Muchas gracias. Pues bueno, la Universidad Intercontinental otorga la presente constancia a Carlos Martínez Vidaurri por su valiosa participación como expositor en la conferencia 7 veces a Dios. Este es para Arap. Muchísimas gracias, Arap. Gracias por estar aquí. Vince no está por aquí, pero también tenemos la suya, se la vamos a mandar. Paloma. Gracias. Muchísimas gracias. Y también quien está detrás de todo esto es Violeta Gaitán, que está por allá. También tenemos la constancia de Violeta. Es quien hace mucho de este trabajo, que mucho de todo esto sea posible. Entonces, ahí más cositas vendrán
pues para la wiki que podamos llevar a cabo con todos ustedes. Mil gracias Valentina por compartir, mil gracias a todos por haber asistido. Y un último mensaje para ustedes, sigan creando cosas, o sea, realmente está en un momento increíble para seguir escribiendo historias, contando historias, están en un lugar en donde están rodeados de gente que los va a inspirar, que pueden hacer estas obras de teatro, aquí, utilizar todas estas instalaciones que tienen y este tiempo que tienen y esta gente que lo está rodeando para contar historias, para que empiecen a entrarle a ustedes crear sus propias historias. Y yo espero algún día poder estar en un set o en un teatro con alguno de ustedes. Muchas gracias. Felicidades, muchísimas gracias, muchas gracias a todos.